Estamos comentando con los invitados de ahora estas placas que vamos a mostrar sobre los argentinos. Parece que tenemos muy poco apego a la ley. Sí. ¿Ustedes coinciden con eso? Es que la conclusión general de la segunda encuesta de cultura constitucional y de la legalidad es que hay un muy débil compromiso con la Constitución y con las leyes, con una crisis de confianza muy profunda en las instituciones y además de esto una tendencia muy clara a la transgresión. De tal manera entonces que acá se han ratificado muchos de los puntos de vista que habíamos detectado en la primera encuesta de cultura constitucional. Hay una pregunta que me llamó la atención. Ustedes le preguntan por ahí a la gente si chocaran sus principios con la ley, sí, ¿usted qué seguiría? Dicen casi todos los principios. Ahí el 43% exactamente dicen que si la ley está en contra de su punto de vista, usted puede llegar a romper la ley. Lo dice un 43%, pero si a eso usted agrega que el 80% de los entrevistados está convencido de que el país vive la mayor parte del tiempo al margen de la ley y que el 83% de los argentinos son transgresores, uno ya puede llegar a conclusiones muy severas, a lo cual hay que sumar otra, que es una que se va a ver en la placa, y es precisamente quiénes son los violadores de la Constitución y de las leyes. Una primera conclusión de este trabajo, y vamos a ver 4 placas en total, las 2 primeras, pero primero Daniel, para complementar lo que está planteando Antonio María Hernández. Yo creo que antes de zambullirnos en los temas específicos, me gustaría compartir con ustedes cuál es quizás la conclusión más importante que se desprende de esta segunda encuesta, que es la paradoja que caracteriza a nuestra sociedad. Paradoja que consiste en lo siguiente. Por un lado, somos una sociedad que tenemos aspiracionalmente una gran vocación de vivir en una sociedad donde se cumplan las leyes, donde la Constitución es lo más importante. Pero la gran contradicción es que en nuestros comportamientos no nos comportamos de esa manera, nos apartamos de esa meta aspiracional. Y hay una brecha enorme. Una especie de esquizofrenia. Exactamente, hay una esquizofrenia en la sociedad que nosotros, para no llamarnos esquizofrénicos, lo hemos llamado una paradoja, para ser más diplomático, pero en realidad ese es el término, Mariano. Lo segundo y más grave de esto, y lo compartíamos hoy con Pablo y con Antonio, es que no nos hacemos cargo de esta esquizofrenia. Porque cuando nos preguntan, bueno, ¿y quiénes son los responsables de este comportamiento totalmente anómico? Y entonces ahí todos los argentinos sacamos a Sartre, que decía que el infierno son los otros, e inmediatamente decimos, los que violan son ellos, yo argentino, yo cumplo. Es decir, no es lo malo solamente el abismo que nos separa entre lo que aspiramos y cómo nos comportamos, sino que no nos hacemos cargo de nuestro propio comportamiento. Una pregunta, ¿no? Esta especie de duplicidad, ¿es exclusiva argentina o es común? Con estas características de esta brecha tan grande entre lo que deseamos ser y lo que somos, es muy típico de la Argentina. Mariano, usted que es un amante de Ortega y Gasset en el sentido de recordarlo y traerlo permanentemente. Ortega y Gasset, hoy lo recordaba cuando hablaba con ambos en la radio. Ortega y Gasset hace rato que, como dicen los chicos ahora, nos había sacado la ficha. Ya en el siglo pasado y había dicho que el argentino siempre es aspiracionalmente una maravilla. De allí después la frase argentinos a las cosas, ¿no? Cómo nos retrató en aquel tiempo, ya con una visión de esto. Y aclaremos, para aclarar un poco la memoria de Ortega, ¿no? Era una aclaración hecha con amor. Claro, claro. Sí, con amor. Sí, claro. Una especie de... admiraba lo que la Argentina pudo llegar a ser, ¿no? Sí. Y eso nos genera mucha frustración, porque ponemos la barrera tan alta de lo que aspiramos a hacer y después nos comportamos a un nivel muy inferior, pero para mí lo más grave, y lo compartíamos con Antonio, es que no nos hacemos cargo.
porque al no hacernos cargo creo que ahí está la trampa de que nos está dificultando poder salir. Vamos a, si me permiten, vamos a ver las dos primeras placas, las vamos a tener en el aire. La primera pregunta, ¿qué tan independiente cree que son los jueces? Bueno, allí está. Poco, 41%, nada, 19%, para poner un poco y nada alto, ¿no? El 60% está planteando que los jueces son independientes poco y nada. Bastante, solo un 25%, y totalmente independiente, solo un 8%. Sí. Primera placa. Segunda placa. Por lo que usted ha visto, ¿quién viola más las leyes? Acá viene lo que planteaban ambos, pero sobre todo esto es esquizofrenia. El 74% de los violadores aparecen los políticos. Acá no hay una suma del 100%, sino en menciones. Son menciones. Los políticos son los más mencionados. Los policías, los segundos más mencionados con un 52%, y los funcionarios en general con el 43%. Recién, en el cuarto lugar, aparecemos nosotros todos, el colectivo llamado la gente, ¿no? Sobre esto que ya está explicitado, recordemos simplemente, por una cuestión de rigurosidad, que esta encuesta la hicieron con la consultora Poliarquía sobre 1000 casos en grandes centros urbanos, ¿no es cierto? Sí. A mí me parece que esta encuesta que muestra quiénes son, para la percepción popular de los entrevistados, los principales violadores, es de una extrema gravedad. Que sean los políticos, que sean los policías, que sean los funcionarios públicos, que sea la gente y que sean los jueces, los principales violadores de la Constitución y de las leyes, nos revela que acá estamos en un problema, es decir, realmente muy delicado en el funcionamiento institucional. Por eso, otra de nuestras conclusiones es que esta es una democracia de muy baja calidad institucional, que se caracteriza además por muy graves violaciones de la Constitución y de las leyes, y además resulta claro que quienes son los primeros que tienen que tener una conducta ejemplar y republicana de cumplimiento de la Constitución y de las leyes, además de tener una vida austera, que es lo que tiene que tener un gobernante en serio, acá en la Argentina ocurre exactamente lo contrario. Esto se vincula además a otros problemas muy serios, que son el de la corrupción y por supuesto el tema de la impunidad. Y ahí es donde va a aparecer un problema muy complejo y muy delicado, que es el de la justicia. ¿Por qué? Porque claramente en la encuesta los argentinos perciben que lo más importante para la democracia es que se cumplan la Constitución y las leyes. Que en efecto era lo que decía también Norberto Bobbio. No hay ninguna duda que la democracia se asienta en eso, en el cumplimiento de la ley. Y la ley a su vez es la expresión de una deliberación democrática y mayoritaria del pueblo a través de sus instituciones. Entonces, que se vea que funciona mal el Poder Judicial y que las leyes no se cumplen porque funciona mal el Poder Judicial, por los procedimientos, por falta de independencia y porque además se percibe que los jueces realmente, claro, así se lo dicen. En otra parte, perdón, en otra parte dicen que no hacen nada. No, y se le pregunta o que son muy lentos. No, o si juzgan a las personas por su poder económico. Eso si todos son iguales ante la ley. Eso, Mariano y Pablo, es de lo más grave. Hay un 63% que dice que los argentinos no somos iguales ante la ley como lo dice la Constitución. Pero el tema además es mucho más grave en otra pregunta concreta, que es la siguiente. ¿Los jueces actúan sin tener en cuenta la riqueza de las personas? ¿Y saben cuál es la respuesta en un 85%? Por supuesto, de manera negativa. Con lo cual, el tema de la desigualdad ante la ley, el tema de la discriminación y el mal funcionamiento del Poder Judicial surge claramente de la encuesta. Yo sacaría una conclusión sorprendentemente positiva. Quiere decir que los argentinos por lo menos se dan cuenta de que la enfermedad que padecen. Es decir,
¿Son conscientes de las yo fallas creo que en tienen? eso, yo creo, Mariano, que la sociedad tiene clara conciencia de lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que hay muchos dirigentes que no entienden lo que está pasando, pero que la sociedad comprende lo que pasa, de que tenemos un problema cultural muy delicado y de que no funcionan bien las instituciones, lo cual nos lleva inmediatamente a otra serie de conclusiones. Vamos, si me permiten, vamos a ver las dos últimas placas. ¿Está dispuesto a ir en contra de la ley si piensa que tiene razón? Ahí está. ¿Está dispuesto? Sí, está dispuesto a ir en contra de la ley el 43%. Hay un 9% que dice depende. Y solo no está dispuesto el 46%. Digamos que hay una mayoría de argentinos que... Bueno, ahí yo voy a hablar un poco a favor de los encuestados, ¿no? Porque, por lo menos en mi formación, siempre se nos dijo que el derecho natural, los grandes principios, están por encima inclusive del derecho positivo. No sé cómo reaccionan los ustedes. naturalistas. Claro, exactamente. Sí, bueno, pero por ese costado se ha colado, me da la sensación, Mariano, una gran cantidad de no naturalistas, sino de transgresores patológicos. Bueno, eso es patológico problema de ellos, pero el naturalismo es una corriente muy respetable, ¿no? Por cierto. Si nosotros uniéramos estas reflexiones que decía Antonio de una democracia de baja calidad institucional con lo que está viviendo actualmente la Argentina y con el nuevo tiempo que le viene a la Argentina de cara a las elecciones de octubre, nos tendríamos que preguntar por qué, pese a muchos de los diagnósticos que se están haciendo respecto de cuáles son las prioridades que Argentina debe enfrentar para salir de la crisis que vive, no se le pone fuerte énfasis a recuperar la calidad de las instituciones. Hablamos mucho de que necesitamos conciliar democracia con república. En las entrevistas anteriores ese ha sido un tema central. Pero no vamos a poder recuperar y conciliar democracia con república si paralelamente no recuperamos la calidad de las instituciones. Pero hay un tema más serio aún. Yo siento que la encuesta nos está de nuevo diciendo cómo Argentina ha ido perdiendo la capacidad de conseguir una autoridad con legitimidad de origen y de ejercicio. Y entonces la sociedad ha ido buscando en algunos momentos autoritarismos y en otros momentos anomia. Esta es una sociedad que todavía no ha encontrado el justo balance de tener autoridad, pero tener una autoridad que tenga la legitimidad. Y lo vemos, jueces sin autoridad, policías sin autoridad, maestros sin autoridad, padres de familia sin autoridad. Se nos han ido cayendo las instituciones porque se nos ha ido erosionando el principio de autoridad. En el final, la última placa quizá es la significativa, la del título. La Argentina es un país donde se respetan las leyes y la Constitución y bueno, categóricamente casi 8 de cada 10 argentinos decimos que no. Digamos que el nuestro es un país que vive al margen de la ley, ¿no? Nosotros tenemos que sacar una gran conclusión. La Argentina debe cambiar, no podemos continuar con un problema tan delicado. Si bien este tema es histórico, es decir, la mala relación de los argentinos con la ley, lo decía Juan Agustín García, uno de los rasgos de la argentinidad era el desprecio por la ley. Después le tocó a Carlos Santiago Nino hacer ese estudio tan importante que terminó con la conclusión de que la Argentina era anómica, cuestión que nosotros hemos confirmado en todo este estudio. Y otra de las conclusiones a las cuales llegamos, porque hicimos una propuesta en la primera encuesta, 10 propuestas para elevar la cultura política democrática, poniendo el énfasis sobre todo en volver a una educación cívica y democrática y sobre todo en base a los principios y valores de la Constitución, como lo estableció la ley también incumplida, 25.863, sancionada por el Congreso hace pocos años, que había declarado al 1 de mayo como Día de la Constitución Nacional y que ordenaba en el artículo 2 a que se modificasen los planes de estudio para enseñar los valores de la Constitución. Como decían Bobbio y Kelsen, si no hay enseñanza sobre lo que es la democracia, no vamos a tener la democracia profunda a la cual nosotros aspiramos. Lo que tendríamos nosotros es una adhesión, si quiere, emocional a la democracia,
pero no una incorporación real de sus valores. Bueno, es muy clara la encuesta en esto. Es evidente que los argentinos estamos, acá hay un gran especialista en todas estas cuestiones, pero Latino Barómetro, cuando mide estas cuestiones en América Latina, coloca a la Argentina como uno de los países donde hay mayor apego a la democracia, pero es evidente que es una democracia, sin duda, de muy baja calidad institucional. Nosotros, yo soy parte del Consejo Asesor de Latino Barómetro, nosotros, que también se basa en las encuestas del Eurobarómetro, distinguimos entre apoyo a la democracia como sistema y satisfacción con la democracia. Lo que Argentina tiene, y creo que hay que valorar, a lo largo de estos 32 años, es que ha mantenido su apego al sistema democrático pese a todas las adversidades. Y ese es un logro muy importante que esta encuesta demuestra entre los aspectos positivos, porque no es solamente señalar los aspectos negativos. Lo que nosotros no tenemos es el grado de compromiso de lo que implica vivir en una democracia de carácter republicano basado en la división de poderes, la legitimidad de origen y de ejercicio, como prescribe el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, y el Estado de Derecho, es decir, lo que Bobbio decía, que nadie puede estar por encima de la ley. Eso nos falta construir. Y es quizá la tarea de las próximas décadas. ¿Cómo le incorporamos a la democracia, no una democracia como se nos quiso vender con Laclau y compañía, de que es la democracia de las mayorías? Si yo tengo la mayoría, yo puedo imponer y puedo ir a por todo y puedo controlar todo. Ese es el gran reto, se lo dijimos en un programa con Pablo, que le espera a la Argentina, que la democracia y la república vayan mano con mano. Esa es nuestra asignatura pendiente. Es un problema de encarnación. Es un problema de encarnación. Todavía no se encarnó. Todavía no se encarnó. Pero no encarnó. Gracias a ambos. Gracias. Muchas gracias por Vio que son dos cordobeses, pero presentables. No, ya bueno. Pero... ¿Hemos aprobado? Bueno, sí. Diga, ahora que los tengo al frente. Con carácter excepcional diría que sí. Gracias,